Muy bien, vamos a hacer la determinación de la polaridad de un transformador. En este caso es el modelo de transformador de Lorenzo DL30103. Entonces vamos a dibujar el diagrama del transformador. Este es el lado primario del transformador de Lorenzo. Tiene ciertos devanados de salida del transformador, o sea, diferentes números de vueltas para diferentes relaciones de transformación. Vamos a dibujar el núcleo del transformador, núcleo de hierro, y en el secundario tiene, por decirlo así, dos transformadores con el mismo número de bobinas, de vueltas, perdón, 218 vueltas, ¿ya? Este es el lado primario, este es el lado secundario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alimentar el lado primario con una tensión de alterna, ¿ya? Este va a ser nuestro voltaje input, voltaje de entrada, ¿ya? ¿En qué consiste la prueba? A ver, yo voy a unir también las salidas del bobinado secundario, voy a unir con un cablecito y se me hace una sola salida en el secundario. ¿En qué consiste esta prueba de la polaridad? En que yo debo unir un extremo del primario con un extremo del secundario, sean los de arriba o los de abajo. En este caso voy a unir el extremo del primario de arriba con el extremo del secundario con un cable. Y los extremos que quedan libres del primario voy a colocar un multímetro para medir el voltaje con el extremo del secundario que queda libre. Si el voltaje de entrada, aquí voy a tener más del voltaje de salida, se suman, tengo una polaridad aditiva. Si el voltaje que mido aquí es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida, tengo una polaridad sustractiva. En los esquemas correspondería a lo siguiente, en los signos, ¿no es cierto? Entonces mi transformador para polaridad aditiva sería positivo, negativo, como una malla. Si ven aquí, como una malla, se cierra y me suma los voltajes. Esto es polaridad aditiva. Sumo los voltajes. Y el esquema para polaridad sustractiva va a ser lo inverso, negativo y positivo. Esta es polaridad sustractiva. Se restan los valores nominales de la tensión como una malla, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto también sería como una pila. Estoy sumando las tensiones. Entonces esta prueba puedo hacer tranquilamente con un multímetro. Vamos a hacer una segunda prueba también con el osciloscopio. Y si es que estoy con polaridad aditiva, los puntitos irían aquí. Es decir, en el transformador yo voy a poner, si es que se suma, ¿no es cierto? Si este voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada más voltaje de salida, ustedes van a ver que hay transformadores o en los esquemas que tienen los puntitos aquí. Es para simplificar y no estar poniendo más, menos y más y menos. Pongo los puntos. Muy bien, vamos a la parte práctica. Entonces vamos a seguir el esquema. Primero me dice de este transformador modelo DL30103 tenemos que unir las salidas de los devanados del lado secundario. Lo unimos con un cable. Vamos a alimentar también este lado primario con 140 voltios de corriente alterna. Aquí le conectamos. Muy bien. Positivo, negativo. Aunque bueno, es corriente alterna que varía 60 veces, o sea, 60 veces por segundo, es decir, 60 hercios. Ya está conectado. Y que nos dice en la práctica que también debemos unir
un lado del primario con un lado de la bobina del secundario. Entonces vamos a unir la parte de arriba del secundario con el primario. ¿Y dónde debemos? Estamos haciendo esto. Ahora vamos a poner el multímetro para medir la tensión. Sí, aquí vamos a medir, a colocar el multímetro para medir la tensión. Si el voltaje de entrada se suma con el voltaje de salida, tenemos polaridad positiva. Pero si este voltaje se resta, tenemos polaridad negativa. Entonces vamos a ver qué nos sale el multímetro que esté en corriente alterna y prendemos. Dejemos que se estabilice y tenemos 55 voltios. Quiere decir que es polaridad sustractiva porque se está restando. El voltaje que medimos aquí abajo es menor que el voltaje que estamos ingresando. Entonces esto es polaridad sustractiva. Muy bien, ahora vamos a hacer una modificación al esquema. Ya no vamos a unir la parte de arriba del primario con la parte de arriba del secundario. Vamos a unir las partes de abajo con un cable y vamos a medir con el multímetro la tensión entre la parte de arriba del primario y la parte de arriba del secundario. Vamos a medir a ver qué valores nos da. A ver si pueden ver. Prendo la fuente y me da los 55 voltios. Entonces no importa dónde yo conecte el multímetro, hacia arriba o abajo, en este caso es polaridad sustractiva. Quiere decir que aquí es más, menos, menos, más. Entonces, ¿dónde deberían ir los puntitos? El puntito debería ir aquí, aquí y aquí. Por decir, aquí tengo más, menos, más y menos. ¿Ya? Normalmente en los transformadores de fábrica viene o el puntito o la configuración más menos, más menos. Entonces esta es una manera de determinar la polaridad de este transformador solamente con el multímetro. Bueno, ahora vamos a probar si nuestra teoría con los cálculos es correcta, viendo las señales si están en fase o desfase a la salida y entrada del transformador. Para eso vamos a usar este osciloscopio y lo primero que ustedes tienen que hacer cuando estén en el laboratorio es probar las ondas del osciloscopio. Entonces aquí conectamos en el canal 1 una sonda y vamos a probar con esta señal de prueba que es una onda cuadrada. Por lo general saben ser de 2 o 5 voltios. Entonces para ver si la sonda reconoce bien el valor, pues debo tener la señal cuadrada que está en el canal 1. Entonces quiere decir que esta sonda está bien, no está quemada antes de nuestra operación. Y voy a probar la siguiente sonda del canal 2, igual con la señal de prueba cuadrada de... Pongo la tierra. Vamos a autoset. Y tengo mi señal cuadrada. Entonces en el canal 2 quiere decir que estas dos sondas están bien. Entonces vamos a poner la una sonda a la entrada del transformador y la otra sonda a la salida del transformador para comprobar si está en fase o desfase esa salida, y ahí puedo ver si es que la polaridad que yo ya hice con la primera prueba está correcta. Solo es una comprobación. Muy bien, ahora vamos a probar con el osciloscopio. Entonces mi sonda 1, el positivo, la fase, está a la sonda de prueba y el neutro está conectado acá a mi parte que yo etiqueté como negativo. Vamos con el canal 2, me voy a ayudar de estos cables. Recuerden, ¿no?, que esta bobina está unida sus dos tomas centrales, entonces aquí en el secundario es una sola. Entonces voy a colocar mi sonda de prueba. Este cable es del negativo
y al positivo con la ayuda de otros cables. Entonces quiero ver si es que está en fase o desfase. Entonces más fácil es aquí. Aquí nos estamos ayudando de estos cables para las salidas del transformador y hay que tener mucho cuidado de hacer cortocircuito. ¿Ya? Entonces en la entrada vemos con la sonda 1, canal 1, que es del color amarillo, y canal 2, que es del color azul. Entonces vemos que están en fase. Quiere decir justamente que la polaridad está bien, más, menos, más, menos. O sea, el puntito acá y el puntito acá. Porque las ondas están en fase. Entonces ahí vemos que la polaridad que yo realicé en la prueba 1 está muy bien, que realicé con los multímetros. Muy bien. Ahora, si yo obviamente cambio de lado, vamos a... Aquí está el puntito. Tenemos dificultades técnicas para poder hacer esto. Si ven, si yo cambio mi sonda de osciloscopio con referencia aquí, en el positivo le pongo mi tierra y en el negativo le pongo ya la sonda de muestra, si ven que mis ondas salen desfasadas. Como pueden ver, canal 1 está aquí y el canal 2 a la salida del transformador ya está desfasado. ¿Esto para qué es importante? Para yo colocar transformadores en paralelo. Entonces por eso tengo que determinar bien la polaridad de este transformador para después yo poder conectar aquí bien un transformador, es decir, igual positivo, negativo al otro transformador, porque si conecto con polaridad inversa pues no van a salir bien las cosas. Entonces acabamos de ver las dos maneras de cómo determinar la polaridad de un transformador, con multímetro y comprobado con el osciloscopio.